Muy buenos días. El día de hoy estamos a punto de empezar con el último día de la inspección de los sementales. Estamos esperando unos minutos más para empezar. Antes que nada, queremos decir que también se puede escuchar en línea en Omroep Friesland y se puede escuchar en 4 idiomas. En mis compañeros en alemán, Lisa Beckman, en inglés con mi compañera Kelly Verbeem y conmigo, mi nombre es Rubén Bosja. Si usted quiere obtener un aparato para escuchar, se puede ir al Shopping Village, al pueblo, y se puede conseguir el headset. También sale en la televisión y tendremos la inspección en Fries, en holandés. Gracias a Omroep Friesland, usted puede escucharnos a las 9 en punto y estamos a punto de empezar con este espectáculo el día de hoy. Está a punto de llegar el primer semental del día de hoy. Empezamos con categoría 4. Categoría 4 son todos sementales aprobados en la estación en el año de 2020, 2021 y 2022. Eerste riep aangehouden door Van Riool en Wegenweer. Dus deze is op het gebied van de riolering, wegonderhoud en terreinbeheer. Zijn er dynamische en ervaren bedrijven en zijn al meer dan 20 jaar actief in deze branche. Volter 513. Empezamos con Volter 513, una edad de 11 años, descendente de Fab 348. La yegua es 362, aprobado en el año 2019. Y un porcentaje de consanguinidad de 16%. Línea materna es número 47. Daarmee komt de jonge verwantschapspercentage van 16%. Weer daarmee de aandacht van fokkers te trekken die op zoek zijn naar instellende lage verwantschap. Volter komt uit dezelfde kast 361 als eveneens onverwante Ommer 493. Volter 513 llega de la misma como la Karst 362 yegua y Homer 493. En el año 2022 se fue a Estados Unidos, se mudó. Llamaba la atención por su buen trabajo físico. Tiene muy buena técnica en las extremidades delanteras. Llegó en el campeonato en 2022 el tercer lugar. Ya vamos a ver a Volter 513. Ja, mensen, komt hier nog 1 keer voorbij. De eerste eindstand van morgen. Una vuelta más. Volter 513.
Morgen gaan er Friso 5. Vamos a seguir con Friso 5-18. Frise 18 es un semental de 9 años. Tiene una alzada a la cruz de 167 centímetros. Descendiente de Hessel 480 y la yegua estrella Gisse 433. De hengsten er weer voor de baanloos van ons KFPS. Eenspeelaars die gezamenlijk al die hengsten, dames en heren. Inmiddels Una vez al año podemos ver todos esos sementales. Una vez al año desde todo el mundo. Estamos viendo en este momento a Friso 518 AAA, creado por la familia Anema Hoekstra en Hoornserswaag. Es descendiente de Hessel 480, Jesse 433 y Anton 343. Línea materna es 121, aprobado en el año 2020. Tiene un porcentaje de consanguinidad de 17.41%. Fue campeón una vez hace 2 años. Superlatie, heel mooi beeld geeft. Krachtig, veel bewegingstechniek, stap ruim, volop kracht. Tiene un paso amplio, tiene un trote fuerte y mucha fuerza en sus movimientos y tiene muy buena técnica. En galope tiene mucha fuerza también. Sin embargo, no ha tenido muchos descendientes, pero ha tenido 5 yeguas de estrella, un semental de estrella y un descendiente. Llegó al AAA certificado. Se puede encontrar en Hoornserswaag. Deze week zit de standopbrengsten goedgekeurd vanaf het seizoen 2020. En esta categoría hay los sementales aprobados en el año 2020 y 2021. Een aantal dat we na onderzoek nog niet hebben afgerond. We zijn begonnen met rubriek 4, aangeboden door Van. Estamos empezando con categoría número 4. Tweede hengst van vandaag, dames en heren, dan is die nog een keer Friso. El segundo semental del día de hoy. Volvemos a ver su última vuelta. Friso 518. Het applaus begint al te groeien. Ook dat moet altijd er weer op gang komen. Het is nu al genieten en de volgende hengst. Ya estamos disfrutando y vamos a ver al siguiente semental.
Er komt dan Alger weg. El próximo semental es Alger 522. Élite de deporte AAA. Belangrijk, dames en heren. Alger tiene 10 años. Bijzonder mooi. Cameramensen van Omroep staan dat allemaal weer prachtig zien. Goed, Alger. Gevat bij haar Boersma. Criado con la familia Boersma en Bosom, propiedad de KCF Farms en Stal Chardon, descendiente de Heike 482. La yegua es estrella dobla Wilster 463, aprobado en el año 2021. Was de eerste goedgekeurde zoon van de Heike 482. Alger 522 es el primer hijo aprobado, el decente Heike 482 y yegua Wilster 463. No es un semental tan común, no es un descendiente tan común, pero lo podemos dar todas las oportunidades. En su prueba, cuando tenía 3 años, en su prueba ya llegó a 88 puntos en la investigación central y llamó la atención con su paso amplio y su trote amplio. Tiene suficiente fuerza. Gestationeerd bij Stal Chardon in Jorwert, ook beschikbaar bij ATF Nuland. Está situado en Chardon, en Jorwert. Línea materna número 8. Un porcentaje de consanguinidad de 17.89%. El deporte hace una doma clásica en el recorrido ligero. Tiene un carácter bastante tranquilo. Es un semental muy bueno para montar. Los descendientes de Alger 522 son bastante largos, tienen un trote amplio con mucha fuerza, mucha flexibilidad y un buen uso de las extremidades delanteras. Y ya tiene 2 sementales de estrella. ¿Quién sabe qué más pueda pasar? Wat is dit nu al een mooie dag, mensen. Ya es un día maravilloso. Alger. Estamos disfrutando Alger 522. Élite del deporte AAA.
prachtige rubriek om mee te beginnen aan een Es una categoría hermoso para empezar el día. Vamos a seguir con el siguiente cemental, Faust 523. Tiene 9 años, criado en BQ, de la familia Van Dijk en Doornspijk, propiedad de la familia Heuker de Een, descendiente de Maurits 437, y la yegua es model tripla Aitse 425, línea materna de 115, aprobado en el año 2021. Es un cemental bastante grande con mucha fuerza. Faust 523 AAA fue el mejor en la investigación central en 2021 con 86 puntos para la prueba de conducción. Ya llegó al final de Frisian Talent Cup, una copa de talentos en el año 2023. Tiene mucho talento para el deporte y lo combina con un carácter bastante bien. La línea materna 115 es una línea muy fuerte. Tiene una madre modelo tripla de Aitse 425. Beschikbaar bij Handelsexportstal Heuker en de nieuwe heuvel in Lunteren. Next Faust 2-3. El año que viene sus descendientes vamos a poder ver aquí en la inspección de los sementales en Leeuwarden. En la primera inspección, 4 de sus descendientes ya han llegado al certificado de estrella. La presentación del Faust 523. Een uitstraling weer van de Eindse dames in deze eerste week. Gaan naar voormalig kampioen. Vamos a seguir con el siguiente cemental, el campeón de 2022, R524. En de fans van Heren Zegger, ik hoor het. Ya vemos muchos fans. Kampioen Johansen 2022 als algemeen kampioen. Campeón sementales jóvenes en el año 2022. Campeón de reserva en 2023. Criado y propiedad de la familia de Vries. De 8 años, R524 es descendiente de Nane 492 y Reinder 552, aprobado en el año 2021.
Tiene un buen tipo racial, con un buen fronte. Zo dus van Nane uit de Benny van der Ende heeft gesproken door model Sportberry die de halfzus is van Essen 489. Hij komt uit de sportieve stand 15, voelt zich thuis voor de wagen. Su línea materna es muy deportista. Llega de la línea materna número 15. Was op tijdens de keuring 2022 dus algemeen kampioen. Dat bleek geen toeval. En el año 2022 ya fue el campeón en general. Kampioen bij de jonge Hengsten. Eerste jaar aan Beurden spreken goed te scoren. Bracht in 23 al de Hengsbeurden kampioen. En inmiddels als eerste jaar zo'n maar liefst 12 sterren. Beschikbaar bij de stal van de Kaniek in Sint-Johannesgaar. Hengst Herren 524. Waarvan maar liefst 4 zonen zijn aangewezen afgelopen 2 dagen voor de voorrijdagen. 4 descendientes de él ya lo han seleccionado para la siguiente ronda. Hijo de Nane 492 y la yegua Reinder 552. En su primer año, su potro fue campeón en 2023. Nu al gedragen door het publiek. Wat een presentatie. Ya el público lo está apoyando mucho y creo que puede dar una vuelta más. Van Heggen 524. La presentación de Hilbrand 525 es el siguiente, Semental. Hilbrand 525 Sport AAA, 8 años, criado por la familia Bunt en Holten, propiedad de la familia Van Manen en Eden, descendiente de Hette 481 y la yegua AA Alvin 469, línea materna de 117 y aprobado en el 2021. En la investigación central de 2021, Hilbrand 525 AAA era uno de los 6 sementales
zijn sportpredicaat in de dressuur al weet te behalen. Que hizo la promoción hacia el libro genealógico de KFPS. Tiene un paso amplio con mucha fuerza y un trote ascendente con mucha flexibilidad. Tres hijos de Hilbrand 525 ya fueron seleccionados a la siguiente ronda. Muy talentoso ese semental. Doce de sus hijos ya obtuvieron la estrella y la invitación aquí en Leeuwarden. Vamos a ver eso también la próxima temporada. Lo puedo encontrar con la familia Van Manen en Ede. Hilbrand 525. Una presentación maravillosa y vamos a verlo por última vez. Hilbrand 525, su última vuelta. El último en esa categoría es Gosse 526 AAA. Gosse 526, creado por la familia Leyendekker en Witmarsum, propiedad de la familia Kleinstra de Groningen. Hijo de Nane 492. La yegua es Beert 411. Línea materna 25, aprobado en el año 2021. Gosse 525 es instrumental puro de deporte. El año pasado ganó el Silver Bowl, la Copa de Plata. Y en 2024, campeón de Horses to Fly, KFPS. Y en 2024 también recibió el Steenenhinder. El verano pasado fue campeón de la provincia de Friesland.
Beschikbaar bij het paardensportcentrum Marum in Disponible en el centro de caballos en Marum. Deze eerste rubriek. Gosse 526. Siempre alegre. Muchas ganas de trabajar y un semental que siempre muestra 100% de fuerza y voluntad de trabajar. Sus descendientes de Gosse 526 lo hicieron excelente en el campeonato. De sus descendientes, 7 recibieron el certificado de estrella. La doma clásica está en clase Z1. Es el último semental de categoría 4. Gosse 526, AAA. Último en esa categoría, Gosse 526 va por su última vuelta. Los sementales de la categoría 4.
aprobados de la temporada 2020, 2021 y 2022. Brussel om die hengsten op tand te krijgen. Dus je kan altijd nog veranderen. Dus kijk nog een keer. Even kijken of we daar al hengst voor. Los jueces siempre pueden cambiar de opinión. Is dit even de voorlopige opstelling. Mensen, we gaan opstellen op kop geplaatst. Vamos a formar. Número 1, R 500 2-4. Dan opstellen Hilmans 5-2-5. Sigue Hilbrand 525. Alger 522. Gosse 526. Faust 523, Friso 518 y el último 513. Una categoría hermosa patrocinado por Fab Rio
namens bestuur Wim Bak. Sabine gaat de hengsten toelichten. Dankjewel Bert. Een hele goede morgen. Buenos días a todos. Estoy aquí al lado de mis compañeros. We hebben gisteravond en eergisteravond een fantastische show gezien. Hemos visto un show espectacular ayer y antier, donde el carácter del caballo frison salió mucho a la luz. Podemos tomarnos un ejemplo al carácter del caballo frison. Hoy, el día, estamos buscando el semental, la imagen ideal del caballo frison. Es muy difícil decidir y tomar la decisión, porque eso es lo mejor de lo mejor. Todos los sementales han pasado por unas inspecciones muy intensivas. Las diferencias son muy pequeñas. Entonces también día a día depende de su estado. Cómo responde el semental ante el público y cómo lo hace durante el día. Quiero volver a decir que cada semental tiene su propio valor para criar los caballos y eso no tiene afecto a su valor. Entonces, les recomiendo disfrutar mucho, apoyar a todos los sementales que estamos viendo. Y vamos a hacer un día exitoso. El primero en esta categoría es Hare 524. Un semental con una línea superior muy elegante, con muy buena expresión de raza. Tiene mucha fuerza, buen balance, extremidades posteriores muy fuertes. El primer lugar para Hare 524. El segundo lugar, Hilbrand. Hilbrand le encanta moverse, no le gusta estar parado, estar quieto. Pero cuando está quieto, puedes ver que tiene una hermosa línea superior. Tiene un muy bonito paso, muy activo y una concesión ascendente. Por eso el segundo lugar para Hilbrand 525. Seguimos con Alger, tercer lugar. Tiene una condición excelente, hombros muy buenos, fuertes. Un semental que empieza muy bueno, muy fuerte. En trote enseñó mucho balanza. Es una presentación muy completa. Por eso el tercer lugar, Alger 522. Seguimos con José 526, un semental con un buen tipo racial, buen frente, aunque puede obtener un poquito más de longitud en las extremidades delanteras. José 526, número 4. Seguimos con Faust. ¡Qué presencia! Tiene una línea superior muy fuerte, buena condición. Es muy activo en su paso. En el trote, en la primera vuelta, vimos que tenía un poco de problema en encontrar su ritmo. Pero al final de cuentas, sí ha tenido una presentación bastante fuerte. Friso, una construcción muy correcta, tiene una condición excelente. Buena línea superior, buen trabajo las extremidades. En el trote tiene un buen paso, aunque puede encontrar un poco más de su balance. Friso 518. En dan hebben we de prachtige Wolter. Wat ziet hij er goed uit? Volte, se ve hermoso, tiene muy buen tipo racial. Hij stapte heel gretig. In draf heeft hij
die ook veel tricks, veel bewegingstechniek. En el trote tiene mucha técnica en su movimiento, aunque puede completar sus pasos. Volter 513. En voor de kampioenskeuring jongerenhengsten Y para gaan we mee la aprobación Herre en del Hilbrand. campeonato vamos a llevar Herre y Hilbrand. Vamos a dar la vuelta de honor. Vamos a escuchar mucho más del semental Herre 524 en vivo en Leeuwarden. Alger 522, Gosse 526. Paus 521, Friso 518 y Gosse 501. De eerste twee zijn bekend voor de kampioenscheuring Kroijsen. Dat was echt hier Herren. En Holland krijgt tegen aan de terugzien in de kampioenscheuring. En dan nu die supermooi kippenvel doen. Vanuit het eerste gedeelte van de oude reis. De parels van het Zandboek. De eerste is al